Mi joven esposa, Ariana, era como una pequeña princesa tan ingenua que rozaba la torpeza. Podía tropezarse sola al caminar por la calle, atragantarse incluso al beber agua. Su dulzura hacía que a cualquiera le doliera el corazón. La boda ya había transcurrido a la mitad cuando, de pronto, apareció su primer novio, el hombre al que llamaban un genio de los negocios. Me miró con desdén y luego le dijo a Ariana: Ariana, deja de hacer tonterías y vuelve a casa conmigo. Estaba a punto de hablar cuando Ariana se aferró a la solapa de mi traje. Con los labios apretados por la injusticia, los ojos grandes llenos de lágrimas, se volvió hacia un hombre de mediana edad bajo el escenario y exclamó: Papá, hay alguien que está acosando a mi marido. Al segundo siguiente, su padre, el célebre magnate del que se decía que con solo dar un pisotón podía hacer temblar toda la ciudad, frunció el ceño y ordenó con frialdad a los guardaespaldas detrás de él: Rómpanle las piernas y sáquenlo de aquí. Apenas terminó de hablar, dos guardaespaldas vestidos de negro y con gafas de sol se abrieron paso entre la multitud y avanzaron directamente hacia Dottore. El ambiente del salón de bodas se congeló al instante. Los invitados soltaron exclamaciones ahogadas, todas las miradas se concentraron en el escenario, como si presenciaran una obra absurda e irreal. Por instinto, tiré de Ariana hacia atrás y la protegí detrás de mí. Pasara lo que pasara, la protegería. El rostro de Dottore pasó de la arrogancia a una palidez mortal. Al ver a los guardaespaldas acercarse paso a paso, retrocedió sin poder controlarse. No se acerquen, yo soy un jefe mundial. Su voz, aguda, estaba llena de pánico. Entre los asientos, una pareja de mediana edad se levantó de golpe y corrió hacia el escenario llorando desconsoladamente. Dottore, no. Eran sus padres. Los invitados que habían venido con ellos se sumieron en el caos. La escena se volvió completamente incontrolable. Justo cuando los guardaespaldas estaban a punto de alcanzarlo, Dottore, acorralado, sacó de repente de su bolsillo una navaja para pelar fruta. El filo brilló con un destello helado y se la clavó con fuerza en el cuello. Con el rostro retorcido, gritando, mientras la sangre se deslizaba por la herida, rugió: Si hoy te atreves a casarte con él, moriré delante de ti. Mi corazón dio un salto. No esperaba que llegara a un extremo así. Los invitados aspiraron aire frío al unísono. Algunas mujeres más sensibles incluso lanzaron gritos estridentes. La madre de Dottore se desplomó en el acto, llorando desesperadamente. Ariana, te lo suplico, sálvalo, él solo te ama a ti. ¿Qué tiene de malo mi hijo? ¿Por qué elegiste a un pobre diablo como este? La presión moral cayó de inmediato sobre los hombros de Ariana. Apreté los puños, dispuesto a hablar, pero ella me empujó suavemente a un lado. Salió de detrás de mí y caminó directamente hacia Dottore, que aún sostenía el cuchillo. Su mirada era tan fría que daba miedo. En su rostro no quedaba ni rastro de la ingenuidad ni de la distracción de siempre. Al ver a Ariana acercarse, en los ojos de Dottore brilló un destello de satisfacción casi imperceptible. Creyó que su amenaza había funcionado. Creyó que ella seguía siendo la chica a la que podía manipular a su antojo como antes. Ariana, sabía que en el fondo todavía me amas, dijo con voz suavizada, fingiendo ternura. Ven conmigo, empecemos de nuevo. Ariana se detuvo frente a él. ¡Paf! Una bofetada limpia y poderosa le cayó directamente en la cara a Dottore. El salón entero quedó en un silencio absoluto. Todos estaban atónitos ante aquella bofetada. Dottore se cubrió la cara, mirándola sin poder creerlo. ¿Tú me has pegado? Dottore, ¿de verdad crees que sigo siendo la chica de hace 3 años, a la que gritabas y ordenabas? ¿Que ni siquiera se atrevía a decir una palabra cuando tú hablaste de ruptura? La voz de Ariana no era alta, pero cada palabra era como una aguja helada clavándose en el corazón de Dottore. Miré su espalda pequeña pero firme. Mi corazón latía con fuerza. Ella continuó, diciendo palabras que daban justo en el blanco. ¿Usas la muerte para amenazarme? Perfecto, entonces muérete. Tu muerte solo añadirá más alegría a mi boda y ahuyentará la mala suerte. Dottore quedó completamente aturdido. Su rostro perdió todo color. La mano se le aflojó y el cuchillo cayó al suelo con un clang. Sin obstáculos, los dos guardaespaldas se abalanzaron sobre él y lo levantaron como si fuera un polluelo. Sus padres, que gritaban y se lanzaban hacia adelante, también fueron detenidos sin miramientos por otros guardaespaldas. Saquen a toda su familia, ordenó de nuevo mi suegro, el magnate Diego. Los guardaespaldas arrastraron brutalmente a Dottore, que aún forcejeaba y gritaba, junto con su familia llorosa, fuera del salón de bodas. Las grandes puertas se cerraron de golpe, aislando todo el alboroto. Ariana se dio la vuelta y aquella aura gélida se disipó al instante. Me dedicó una sonrisa llena de disculpa y consuelo. Luego recogió el micrófono que el presentador había dejado caer al suelo. Frente a los invitados boquiabiertos, dijo con calma: Perdón a todos, solo acabábamos de limpiar un poco de basura. La boda continúa. La miré y sentí que hoy brillaba más que nunca.
El presentador recuperó su profesionalismo y subió torpemente al escenario para animar el ambiente. Un accidente, un pequeño accidente, ¿no hace que nuestra boda sea aún más inolvidable? Nadie se rió, las miradas de todos eran como focos que nos barrían una y otra vez. Había asombro, curiosidad, conjeturas, y sobre todo un morbo descarado. Podía sentir los murmullos detrás de esas miradas. ¿Quién es ese hombre? ¿En qué excremento de perro pisó para tener tanta suerte? ¿Cómo es que la heredera de la familia Luna se fijó en él? Se ve tan normal. No era el de antes Dottore, el CEO de Fatuitech. Dicen que antes era pareja de Ariana, un genio de los negocios. Tomé la mano de Ariana y sentí su palma un poco fría. Hace un momento había sido tan afilada y decidida. Ahora su mirada se volvió suave. Incluso con un rastro de súplica, como si me dijera: lo siento, arruiné nuestra boda. El rincón más vulnerable de mi corazón fue golpeado con fuerza. Una oleada de calor recorrió todo mi cuerpo. Apreté su mano y me acerqué a su oído, hablando en una voz que solo nosotros dos podíamos oír. Hoy ha sido increíblemente genial. Ella se quedó un momento en blanco y luego sonrió, pero sus ojos se enrojecieron. La voz del presentador volvió a resonar. Ahora el novio y la novia pueden intercambiar los anillos. Tomé el anillo de diamantes que había elegido con tanto esmero para ella. Al ponérselo, mis manos aún temblaban sin control. No era por nervios, sino por miedo por ella y por el dolor que sentía por ella. No me atrevía a imaginar cuánta maldad habría tenido que enfrentar sola si yo no hubiera aparecido en su vida. Ariana volvió a apretar mi mano temblorosa, sujetándola con firmeza. Su palma estaba cálida y decidida. Sin esperar el protocolo del presentador, tomó el otro micrófono y me miró directamente a los ojos. Su voz, amplificada por los altavoces, resonó en todo el salón. Benjamín, te amo. Antes fue así, ahora es así, y en el futuro también lo será para siempre. Su confesión pública fue como un sedante. Calmó de inmediato toda mi inquietud. También fue la respuesta más contundente a la farsa de hacía un momento. La miré y deslicé el anillo con firmeza en su dedo anular. En ese preciso instante, mi suegro, el magnate número 1 de la ciudad Adeigo, subió al escenario. Tomó el micrófono de manos del presentador y recorrió el salón con una mirada serena. Abajo, el público guardó silencio de inmediato. Todos contuvieron la respiración, esperando ver qué diría aquella figura legendaria. No habló mucho, solo dijo una frase. El hombre que ha elegido mi hija es el yerno de la familia Luna. Hizo una breve pausa y su tono se volvió más contundente. Quien tenga objeciones, me las está poniendo a mí, Adeigo. Tras decir eso, se acercó y me dio una fuerte palmada en el hombro. En su mirada ya no había la evaluación de nuestro primer encuentro, sino pura aprobación y reconocimiento. Abajo, tras un instante de silencio, estallaron aplausos atronadores. Las miradas de duda y conjetura de antes se transformaron en admiración y envidia en un abrir y cerrar de ojos. Le puse el anillo a Ariana, y ella también me colocó el anillo que me pertenecía. Al mirar sus ojos sonrientes, supe que era el hombre más feliz del mundo. Aquella tormenta no solo no arruinó la boda, al contrario, permitió que todos fueran testigos de lo firme que era nuestro amor. Terminada la ceremonia, después de despedir a los invitados, Ariana y yo caímos rendidos sobre la gran cama de la suite nupcial. Ella, como un pequeño gatito, se acurrucó en mis brazos y se quedó dormida. Al observar su rostro sereno mientras dormía, mis pensamientos regresaron al primer día en que nos conocimos. También era un día lluvioso, como hoy, un año atrás. En verano en la ciudad a los chaparrones llegaban sin aviso. La puerta de mi centro de atención y cuidado de mascotas se abrió de golpe y una chica irrumpió cargando a un gato británico de pelo corto empapado. Ella misma estaba mojada como un pollo, el cabello pegado al rostro, con un aspecto bastante desaliñado. Doctor, por favor sálvelo. Estaba tan desesperada que parecía a punto de llorar. Creo que ya no me reconoce. No para de arañarme. ¿No estará enfermo? Tomé al gatito, que temblaba sin parar, y enseguida lanzó un siseo amenazante en mis brazos. Tras revisarlo, le dije: no se ponga nerviosa, solo es una reacción de estrés por la lluvia y el susto. No es una enfermedad. Mientras envolvía suavemente al gato con una toalla para tranquilizarlo, me giré para servirle una taza de té caliente. Usted también debería secarse, no vaya a resfriarse. Ella tomó la toalla y el té. Algo torpe, me observó trabajar con destreza, secar al gato, revisar sus uñas, usar el secador con aire suave para secar el pelaje y luego aplicar un poco de gel nutritivo. Durante todo el proceso, el gato, que antes estaba agresivo, fue relajándose poco a poco en mis manos, hasta que finalmente empezó a ronronear con comodidad. Sus ojos se llenaron de sorpresa y admiración. Es increíble. Sostenía la taza de té caliente y daba pequeños sorbos, como un hámster que por fin había encontrado un rincón seguro tras un susto. Me pareció adorable. Me llamo Benjamín, soy especialista en comportamiento animal aquí. Me presenté. Yo soy Ariana, ilustradora freelance, dijo en voz baja.
Este gatito lo acabo de recoger de la calle, abajo del edificio. Me dio pena y quise llevarlo a casa. Después de atender al gato, se dirigió a la caja para pagar. Pero, por su torpeza, la cartera cayó al suelo con un clac, el documento de identidad. Las tarjetas bancarias y algunos billetes se esparcieron por todas partes. Se sonrojó de vergüenza y se agachó apresuradamente para recogerlos. Yo la ayudé. Mis dedos tocaron sin querer su identificación. Vi el nombre Ariana y una foto algo torpe. Ojos grandes y redondos. Mirando fijamente, con una expresión inocente. Lo siento mucho. Se disculpó sin parar, sonrojada. No pasa nada. Sonreí mientras le devolvía las tarjetas que había recogido. Antes de que se fuera, la llamé. Cuando un gato llega a un entorno nuevo puede no adaptarse de inmediato. Aquí tiene mi contacto personal, si surge cualquier problema. Pregúnteme cuando quiera. Escribí mi número en una nota y se la di. Ella se quedó un segundo atónita. La tomó y me hizo una pequeña reverencia. Gracias, Dr. Benjamin. Al ver su espalda mientras se marchaba con cuidado, abrazando al gato, tomé mi teléfono y recién entonces me di cuenta de que, al servir el té, yo también me había mojado por completo. Negué con la cabeza y sonreí con amargura. Pero en el fondo sentí que aquel día lluvioso ya no era tan molesto. Desde ese día, Ariana se convirtió en mi objeto de atención prioritario. Dr. Benjamin, el gato no quiere comer su comida. ¿Qué hago? Dr. Benjamin, ¿por qué no deja de afilarse las uñas en el sofá? Dr. Benjamin, ha tomado mis bocetos como baño. Estoy a punto de colapsar. Respondí a cada pregunta con paciencia. Desde cómo elegir el alimento adecuado hasta dónde colocar el rascador y cómo guiar al gato para usar correctamente la bandeja de arena. Gracias a aquel gato, nuestro contacto se volvió cada vez más frecuente. Descubrí que tenía un talento extraordinario para el dibujo, pero en la vida cotidiana era una hoja en blanco. Podía olvidarse de comer por estar dibujando, poner sal en el café en lugar de azúcar, o salir en un día soleado llevando un paraguas. Así que empecé a aparecer bajo su edificio con la excusa de revisar cómo estaba el gato, llevando en la mano una fiambrera que yo mismo había preparado. Hice un poco de más. Si no te importa, comemos juntos. Al ver los platos coloridos y apetitosos dentro de la fiambrera, sus ojos se iluminaron. Así empezamos a salir, comer juntos, ir al cine, pasear por el parque, como la pareja más normal del mundo. Ella transformaba los pequeños momentos que compartíamos en adorables historietas. En los cómics, yo era un superhéroe omnipotente, y ella un gatito torpe que siempre causaba problemas. Nuestra relación se intensificó muy rápido. Una noche, cuando acompañé a Ariana a casa, tomé su mano. Ella no la retiró. Solo se le puso la cara roja hasta las orejas. Así fue como confirmamos nuestra relación. Su mundo era simple y puro, a su lado. Yo sentía una calma y una paz que nunca antes había experimentado. Pensé que siempre sería esa pequeña princesa a la que debía cuidar. Hasta que ocurrió una reunión de antiguos compañeros. Ella quiso presentarme oficialmente a sus amigos y yo acepté con gusto. En la fiesta conocimos a una mujer llamada Silona. Recordaba que Ariana la había mencionado. Era una compañera de la universidad. Una relación bastante normal. Silona iba vestida de pies a cabeza con marcas de lujo, maquillada con exquisito cuidado. Me evaluó de arriba abajo con una mirada cargada de desprecio. Cuando supo que mi profesión era especialista en comportamiento animal, ese desprecio se convirtió en burla abierta. Alzando su copa de vino tinto, dijo con tono sarcástico a Ariana. Ariana, tu gusto ahora es especial, ¿no? ¿Te has buscado a alguien que se dedica a servir a perros y gatos? Alrededor se oyeron risas. El ambiente se volvió incómodo al instante. Mi expresión se ensombreció un poco, pero no me sentí inferior. Mi profesión es algo que amo y de lo que me siento orgulloso. Estaba a punto de responder con cortesía cuando Ariana dejó los palillos sobre la mesa con un clac. La miró con frialdad. El rostro que antes sonreía ahora estaba cubierto de hielo. Silona, la profesión de mi novio es consolar vidas y salvar almas. 1000 veces más noble que pasarte el día exprimiéndote el cerebro para adular a los poderosos con pensamientos sucios. Además, si él es limpio o no, yo soy quien mejor lo sabe. Y tú, aléjate un poco de mí. No ensucies mi vista. La sala quedó en silencio absoluto. El rostro de Silona se puso rojo como hígado en un instante. La copa en su mano temblaba. Ariana no la miró ni una vez más. Me tomó de la mano y salió decidida del reservado. Caminando por la calle nocturna, el viento levantaba su largo cabello. Al ver su perfil enfurruñado por la ira, no pude evitar reír. Ella se volvió y me lanzó una mirada de reproche. ¿Todavía te ríes? La atraje a mis brazos y la abracé con fuerza. Resultó que mi pequeña princesa también era una reina. En ese instante en que me protegió, supe que había caído por completo en este amor. Nos mudamos a vivir juntos. La vida era tan dulce como estar sumergidos en un tarro de miel. Incluso había empezado a planear en secreto la propuesta,
Ya había elegido el estilo del anillo. Justo entonces apareció el nombre que menos quería oír. Dottore. Ese día volví del trabajo y vi a Ariana de mal ánimo. Abrazando un cojín y sentada en el sofá. Ausente, cenó distraída. Tras insistirle varias veces, dijo en voz baja: Dottore, ha regresado al país. Hoy se puso en contacto conmigo. Había oído ese nombre una vez, su primer amor en la universidad y también su pasado más doloroso. Aquel año, Dottore la abandonó sin miramientos para irse a estudiar al extranjero. Mi corazón se encogió con cautela. ¿Para qué te buscó? Quiere verme, quiere volver conmigo, dijo Ariana. El lugar que Dottore propuso para el encuentro era precisamente la cafetería debajo de mi estudio de mascotas. Una provocación descarada, se me atragantó la amargura. Ariana no fue, pero al día siguiente Dottore fue directamente a buscarla a su casa. Es decir, a nuestra casa. Yo estaba libre ese día y fui a abrir la puerta. Llevaba un traje de alta gama, el cabello perfectamente peinado y un reloj carísimo en la muñeca. Al verme, se quedó un instante sorprendido y luego esbozó una sonrisa entre comprensiva y desdeñosa. ¿Tú eres Benjamin? Sin esperar respuesta, entró en la casa como si inspeccionara su propio territorio. ¿Dónde está Ariana? Dile que salga. Ariana salió del dormitorio y, al verlo, su expresión se ensombreció de inmediato. Dottore, ¿qué haces aquí? Sal de mi casa. Él ignoró por completo sus palabras y también a mí. Sacó un fajo de documentos de su maletín y los lanzó sobre la mesa de centro. Ariana, deja de jugar a la casita. Me señaló con tono altivo. Ese trabajo de cuidar gatos. ¿Qué futuro puede darte? ¿Cuánto ganas al mes? ¿Puedes siquiera permitirte comprar una casa aquí? Luego se volvió hacia Ariana y suavizó la voz. Esta vez he vuelto y he fundado mi propia empresa. He conseguido una inversión de decenas de millones. Esta es una oferta de trabajo para ti, directora de arte. Salario anual de $1 millón más acciones originales de la empresa. A mi lado, puedo darte el mundo entero. Era una humillación descarada envuelta en dinero. Apreté el puño junto a mi costado. Las uñas casi se me clavaron en la piel. Lo que yo podía ofrecerle no se comparaba con eso. Incluso la casa en la que vivíamos la había alquilado ella. Una sensación intensa de impotencia e inferioridad me envolvió. Miré a Ariana y, con dificultad, pregunté: ¿Entonces, te ha conmovido? Al decirlo, sentí que había gastado todas mis fuerzas. Ariana se quedó inmóvil. No respondió a Dottore ni miró el tentador contrato. De pronto se giró, avanzó hasta mí, se puso de puntillas y me dio un beso profundo. El entorno pareció quedar en silencio. Con los ojos brillantes y una seriedad absoluta, dijo palabra por palabra: Benjamin, tú eres mi mundo entero. ¿Y lo que él ofrece? Giró la cabeza para mirar a Dottore. Para mí no es más que basura. Dicho esto, tomó su teléfono delante de mí. Buscó el número de Dottore y lo bloqueó. No dejó ningún medio de contacto. El rostro de Dottore pasó de la confianza al desconcierto y luego a una palidez cenicienta. Ariana, te arrepentirás. Dejó esa amenaza y se fue dando un portazo. Miré a la persona entre mis brazos. Sentí que acababa de bajarme de una montaña rusa y que mi corazón por fin volvía a su sitio. Pero sabía que, con alguien tan obstinado como Dottore, no se rendiría así sin más. Su venganza llegó más rápido de lo que imaginé. Y fue mucho más ruin. Un plan fallaba y enseguida ideaba otro. Unas tardes después, regresaba a casa conduciendo mi viejo coche de 5 años. Mientras esperaba el semáforo en rojo en un cruce, un Porsche nuevo de paquete aceleró de repente desde un lateral y rozó con fuerza el frontal de mi coche. Un crack estridente. El faro se hizo añicos y el parachoques delantero quedó deformado. Se me hundió el corazón. Al instante supe que algo no iba bien. La puerta del coche se abrió y Dottore bajó del asiento del conductor. Miró su vehículo. Solo tenía un pequeño arañazo. Entonces me señaló y empezó a gritar. ¿Cómo conduces? ¿Estás ciego? ¿Crees que puedes pagar el golpe a mi coche nuevo? Su actitud era extremadamente agresiva. Desde el primer momento me echó la culpa. Con calma, saqué el teléfono para llamar a la policía. Si es mi responsabilidad o no. Esperemos a que llegue la policía de tráfico y revisen las cámaras. Luego hablamos. Dottore soltó una risa fría y fue él mismo quien llamó primero a la policía. Poco después, la policía de tráfico llegó al lugar. En ese momento, Silona apareció de no sé dónde. Levantó el teléfono y empezó a grabarme en vídeo. Además, exageró los hechos ante la gente. Agente, yo lo vi con mis propios ojos. Fue él quien cambió de carril de repente y chocó contra ese coche. Luego bajó con muy mala actitud e incluso quiso golpear a alguien. Ya no tenía palabras para defenderme. Yo estaba solo, mientras que ellos tenían 2 testigos. Además, Dottore vestía elegante. Conducía un coche de lujo. Yo llevaba un sencillo uniforme de trabajo y manejaba un coche nacional viejo. Nada más llegar, el agente mostró claramente una actitud favorable hacia Dottore, que parecía la víctima. Joven,
¿Qué ha pasado aquí? Hay que conducir con cuidado. Chocar contra un coche de lujo no sale barato de reparar. Sentí una mezcla de rabia e impotencia que me inundaba. Estaba claro que se trataba de una trampa cuidadosamente preparada. Dottore buscaba exactamente este efecto. Quería destruir la imagen que Ariana tenía de mí. Llamó a Ariana y, por el teléfono, fingió estar agraviado e inocente. Ariana, tu novio me ha chocado el coche y además ha querido pegarme. Ven rápido, por favor. Al ver su descaro, su capacidad de convertir lo negro en blanco, estaba tan furioso que me temblaba todo el cuerpo. No pasó mucho tiempo antes de que Ariana llegara en taxi. Al ver la escena caótica, a Dottore y a mí juntos, con la policía y la multitud alrededor, Dottore adoptó de inmediato su papel de víctima y me señaló. Ariana, mira, este tipo es un violento. Silona se acercó enseguida como un sabueso y le mostró el teléfono a Ariana. Ariana, mira el vídeo, lo grabé todo. Tu novio es un violento sin ninguna calidad humana. Tienes que verlo bien. Miré a Ariana con el corazón lleno de miedo. Temía que creyera aquello. Temía que esa farsa despertara aunque fuera un mínimo de decepción hacia mí. Pero Ariana ni siquiera miró el teléfono de Silona. Caminó directamente hasta mi lado. Me examinó de arriba abajo primero y luego preguntó en voz baja. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. Ella asintió y luego se giró hacia mi coche. Señaló un pequeño objeto en el retrovisor y dijo al policía. Agente, la justicia está aquí. Todos se quedaron atónitos. Era una cámara de salpicadero. La había instalado hace tiempo por si acaso alguien montaba un choque fingido. Hoy. Por primera vez, resultó útil. El agente sacó la cámara. La conectó al equipo y el vídeo nítido apareció en la pantalla. Las imágenes mostraban claramente que mi coche estaba detenido correctamente esperando el semáforo en rojo. Y que fue el Porsche de Dottore el que se metió de repente delante, cerrándome el paso y rozando mi coche de forma intencionada. Y durante todo el proceso, yo no solo no levanté la mano, sino que ni siquiera solté una sola palabrota. La verdad quedó al descubierto. El rostro de Dottore y Silona se puso pálido como el papel en un instante. La opinión de la multitud alrededor cambió de inmediato. ¿Así que era una trampa? ¿Por conducir un coche de lujo se creen superiores? ¡Qué corazón tan negro! Ariana avanzó hacia Dottore con una risa fría. Dottore, tus métodos siguen siendo los mismos que en la universidad, bajos y despreciables. Luego miró a Silona. Y tú, Silona, si vuelvo a verte una vez más, te demandaré por difamación y haré que no puedas levantar cabeza en esta ciudad. En el lugar, la policía reprendió severamente la conducta de Dottore por montar el accidente. Determinó que él tenía toda la responsabilidad y que debía pagar los gastos de reparación de mi coche. De camino a casa, Ariana permaneció en silencio durante mucho tiempo. Yo pensé que aún estaba enfadada y hablé con acento agudo con cautela. Ariana. De pronto apoyó la cabeza en mi hombro. Benjamín, casémonos. Me quedé atónito, creyendo haber oído mal. Tras los continuos acosos de Dottore, entendí que Ariana se sentía incluso más insegura que yo. Tenía miedo de perderme, y yo también ansiaba atarla a mi vida. Pero no esperaba que fuera ella quien pidiera matrimonio. Un fin de semana después del incidente del choque fingido, me dijo de manera misteriosa que quería llevarme a un lugar. El coche avanzó hasta la cima de una montaña en las afueras de la ciudad. Recordé ese sitio. Allí fue donde oficializamos nuestra relación por primera vez. Aquella noche habíamos observado las estrellas juntos hasta el amanecer. El mirador de la cima estaba decorado por ella con luces de colores y flores frescas, bajo la noche. Parecía un mundo de cuento de hadas. Sobre el césped había una manta de picnic, con una tarta y 2 copas de vino tinto encima. «Feliz aniversario», me dijo sonriendo. Yo me quedé un poco confundido. ¿Hoy era algún aniversario? Al ver mi duda, me guiñó un ojo con picardía. Es el aniversario de 1 año desde nuestro primer día de citas. Tonto. Entonces lo recordé. Era cierto, me sentí algo culpable por haberlo olvidado. Nos sentamos en la manta. Bebimos vino y hablamos de todo lo grande y pequeño que habíamos vivido durante ese año. Ella me tomó de la mano y me miró con seriedad. Benjamín, cada día a tu lado me siento muy feliz. No quiero que esas cosas sin sentido del pasado vuelvan a molestarme. Quiero que, a partir de ahora, en cada fotograma de mi futuro estés tú. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tuve un presentimiento intenso. Y entonces vi una escena que jamás olvidaré. Ariana, mi pequeña princesa ingenua y adorable, se arrodilló lentamente ante mí. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo y la abrió. Dentro no había un anillo femenino, sino un par de anillos masculinos de diseño sencillo. Mi respiración pareció detenerse en ese instante. El sonido del viento, de los insectos, las luces lejanas de la ciudad, todo desapareció. En mi mundo solo quedaba ella, alzando la cabeza, con los ojos brillantes fijos en los míos. Benjamín. Su voz tenía un leve temblor casi imperceptible, pero era firmísima. ¿Aceptas casarte conmigo y convertirte en el único y legítimo compañero de vida de Ariana? ¿Para qué, a partir de ahora,
pueda protegerte abierta y justamente. Ayudarte a ahuyentar a todas esas moscas molestas. ¿Sí? Mis ojos se humedecieron al instante. Una alegría y una emoción inmensas me inundaron como una marea. No es que nunca hubiera imaginado una propuesta. Había pensado en 100. En 1000 maneras. Pero ninguna se parecía a esta. Era ella, arrodillada ante mí, diciendo que quería protegerme. La levanté con fuerza del suelo y la abracé muy fuerte, diciendo con la voz quebrada por la emoción. Acepto, claro que acepto, Ariana. Estas palabras deberían haber salido de mi boca. Esto debería haberlo hecho yo. En mis brazos, ella reía y lloraba a la vez. ¿Y qué más da quien lo diga? De todas formas, no tienes escapatoria. Nos pusimos los anillos mutuamente. El metal estaba frío, pero se sentía como una corriente cálida que fluía desde la punta de los dedos directamente al corazón. Aquella noche, el viento en la cima de la montaña fue suave y la luna brillante. Abracé a mi prometida y sentí que tenía el mundo entero en mis brazos. Al bajar de la montaña, ella, apoyada en el asiento del copiloto, dijo de repente: Benjamín, mañana vayamos a ver a mis padres. La felicidad aún no se había disipado y una nueva oleada de nervios me invadió. Respiré hondo, tomé su mano y dije: de acuerdo, ya es hora de conocer a los padres que han criado a una hija tan maravillosa. Al día siguiente me levanté muy temprano. Frente al espejo me probé 3 conjuntos de ropa y, al final, elegí el más sobrio y elegante. Volví a revisar los regalos que había preparado. Té de primera calidad y algunos alimentos tonificantes muy valiosos. Aunque había gastado casi medio año de mis ahorros, la primera visita a la familia de mi futura esposa no podía hacerse sin el debido decoro. Al ver lo nervioso que estaba, Ariana no dejaba de reír. No te pongas tan tenso. Mis padres son muy amables. ¿Cómo no iba a estar nervioso? Durante todo el trayecto tenía las palmas sudadas y en mi cabeza ensayaba una y otra vez las palabras que había preparado. Cuanto más avanzaba el coche, más sentía que la ruta se desviaba un poco. Al final, el vehículo entró en el barrio de villas más lujoso y famoso de las afueras de la ciudad, Metropolis Villa. Cada mansión allí valía decenas de millones de dólares, y aún teniendo dinero no era fácil comprar una. Mi corazón empezó a hundirse. Desde hacía tiempo sabía que la familia de Ariana tenía una buena posición. Ella misma era una ilustradora con cierto renombre y unos honorarios nada bajos, pero jamás imaginé que fuera a este nivel. El coche se detuvo frente a una mansión enorme, como un auténtico palacio. La verja de hierro forjado se abrió lentamente y un guardia uniformado saludó nuestro vehículo. En el patio había una gigantesca fuente y un césped impecablemente recortado, tan amplio como un parque. Al contemplar todo aquello, sentí que estaba soñando. Me giré hacia Ariana y pregunté con voz algo seca: Ariana, ¿no nos habremos equivocado de lugar? Ella me tomó de la mano y me sonrió con picardía. No nos equivocamos. Esta es mi casa. Mi cerebro se quedó en blanco. El coche se detuvo ante la entrada principal y, de inmediato, un mayordomo con frac se acercó a abrirnos la puerta. Señorita, ha vuelto a casa. Luego se giró hacia mí e hizo una respetuosa reverencia. Señor Benjamín, bienvenido. Me quedé completamente paralizado, sin saber dónde poner las manos ni los pies. Al entrar, nos recibió un salón gigantesco con un techo de más de 10 metros de altura, una deslumbrante lámpara de cristal y un suelo de mármol tan pulido que reflejaba como un espejo. Una fila de empleados uniformados se inclinó al unísono. Bienvenida, señorita, bienvenido, señor Benjamín. Sentía que había entrado en los jardines colgantes de Babilonia. Cada paso que daba lo hacía con extremo cuidado. En ese momento, un hombre de mediana edad con un porte imponente bajó lentamente por la escalera de caracol del segundo piso. Vestía un traje de estilo mafioso, con botones forrados en tela, majestuoso sin necesidad de enfadarse. Con solo mirarlo lo reconocí. Daigo, el mayor magnate de la ciudad, el hombre legendario que aparecía con frecuencia en la portada de las noticias financieras. Aquel cuya simple pisada podía sacudir al mundo empresarial de la ciudad. Mi mente zumbaba, completamente en blanco. ¿Ariana era la hija de un multimillonario? Ariana, como un pajarillo, corrió hacia él y se aferró a su brazo con coquetería. Papá, ya he vuelto. Este es Benjamín, de quien te hablé con acento agudo. Mi prometido. La mirada escrutadora de Daigo cayó sobre mí, afilada como si pudiera atravesar el corazón de una persona. El aire se volvió denso al instante. Estaba tan nervioso que el sudor de mis manos empapó los regalos que llevaba. Abrí la boca, pero no logré pronunciar ni una sola de las frases que había preparado. Señor Daigo, mucho gusto. Él no respondió a mi saludo. Solo me observó de arriba abajo, justo cuando estaba a punto de asfixiarme. Habló de repente. ¿Así que eres tú quien ha engordado a mi hija 5 kilos? ¿Eh? El ambiente se descongeló al instante. Ariana se puso roja hasta las orejas y dio un pisotón. Papá, ¿qué estás diciendo?
Daigo soltó una carcajada y la presión desapareció con ella. En ese momento, una mujer de aspecto dulce bajó las escaleras. Debía de ser la madre de Ariana. Me tomó de la mano con amabilidad y me dijo: Benjamín, no te pongas nervioso, siéntate. Ariana habla de ti todos los días en casa. Te elogia como si no existiera nadie mejor bajo el cielo. Entonces supe que Ariana ya había contado todo sobre nosotros a su familia desde hacía tiempo, mi trabajo, mi origen, incluso los pequeños detalles de nuestra vida juntos. Daigo, en realidad, ya había investigado a fondo mis antecedentes. Lo que a él nunca le importó fue mi posición social, sino mi carácter y la sinceridad absoluta de mis sentimientos hacia Ariana. Durante la cena, Daigo me dijo: la boda debe celebrarse cuanto antes. Sin embargo, antes hay cierta basura que hay que limpiar por completo. Su tono era tranquilo, pero pude percibir en él el presagio de una tormenta. Sabía que la basura a la que se refería era Dottore. Nuestro matrimonio quedó decidido. La familia Luna empezó a preparar una boda grandiosa, y toda la alta sociedad de la ciudad se vio sacudida. Todos sentían curiosidad por saber qué clase de hombre podía casarse con la heredera de un magnate. Mientras tanto, Dottore estaba desbordado. La empresa Fatui Tech, debido al escándalo del montaje del accidente y a la posterior exposición de prácticas de competencia desleal, vio cómo su reputación se desplomaba. El precio de sus acciones cayó en picado. Varios inversores clave retiraron su capital y la cadena de financiación estaba a punto de romperse. Cuando se enteró de la verdadera identidad de Ariana por las noticias y de que íbamos a celebrar nuestra boda, perdió completamente la cordura. No sé de dónde consiguió mi número, pero empezó a bombardearme con mensajes. Al principio eran súplicas. Benjamín, te lo ruego, devuélveme a Ariana, no puedo vivir sin ella. Con tal de que te alejes de ella, te daré todo el dinero que quieras. No le hice caso y bloqueé el número, pero pronto cambió a otro, y el contenido pasó de las súplicas a los insultos. Maldito mantenido que vive de una mujer. Basura inútil. ¿Con qué derecho te casas con ella? Benjamín, no eres digno de ella. Me robaste la vida. En el fondo no eres nada. Seguía sin responder, solo hacía capturas de pantalla y guardaba todos los mensajes. Después llegaron las amenazas descaradas. Espérate, el día de la boda haré que se conviertan en el mayor chiste de la ciudad, haré que todos vean qué clase de hombre ha elegido Ariana. Le conté todo esto a Ariana y a mi suegro. Ariana estaba muy preocupada y quería protegerme las 24 horas del día. Yo le sonreí para tranquilizarla, diciéndole que era un hombre y no tan débil. Mi suegro, Daigo, tras escucharme, solo dio un sorbo a su té con calma. Es solo un payaso saltando de un lado a otro. Déjalo hacer ruido. En sus ojos brilló un destello helado. Cuanto más ruido haga, más dura será la caída. Con esas palabras de mi suegro, me quedé completamente tranquilo. Incluso empecé a sentir curiosidad por ver qué truco más podía intentar Dottore. La noche antes de la boda recibí el último mensaje de Dottore. No era texto, sino una foto. En ella aparecía un cuchillo que reflejaba un frío resplandor, acompañado de una frase: mañana nos vemos. Al ver esa imagen, no sentí miedo, sino que solté una risa fría. Entendí que la boda del día siguiente sería el final de todos nuestros rencores y también el final de la vida de Dottore tal como la conocía. Apagué la pantalla del teléfono. Me giré y abracé a Ariana, que dormía profundamente a mi lado. Buenas noches, mi reina, mañana será el comienzo de una nueva vida. Volviendo a la línea temporal actual. Nuestro viaje de luna de miel, el de Ariana y el mío, lo elegimos en las soleadas Maldivas. La brisa marina, la arena blanca y, junto a mí, la persona amada con una sonrisa tan radiante como una flor. Todo era tan hermoso que parecía un sueño. Durante ese tiempo, el asistente de mi suegro llamó por teléfono. En la llamada, informó de forma breve y concisa sobre el desenlace de Dottore. El día de la boda, Dottore, por provocar un gran alboroto en la ceremonia y amenazar a otras personas con un cuchillo, fue detenido en el acto por alteración del orden público. Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente de su detención, la empresa de su padre fue investigada y se descubrieron graves problemas como evasión fiscal y falsificación de informes financieros. La agencia tributaria y el departamento de supervisión intervinieron al mismo tiempo. La empresa fue sellada y todos sus activos quedaron congelados. Su padre acabó en prisión, y su madre, incapaz de soportar semejante golpe, sufrió un colapso mental y fue internada en un hospital psiquiátrico. En cuanto a Fatui Tech, la empresa de Dottore, que ya estaba tambaleándose al borde del colapso, bajo la atención especial del grupo de la familia Luna, vio cómo su cadena de financiación se rompía por completo y, en apenas una noche, declaró la quiebra. Dottore quedó cargando con una deuda gigantesca y pasó de ser un brillante estudiante retornado del extranjero, el hijo predilecto del destino, a un perro sin hogar despreciado por todos. Tras ser liberado, lo que le esperaba era una vida infernal.
Esto era exactamente lo que mi suegro había querido decir con hacer que caiga más dolorosamente, un golpe fulminante, erradicando cualquier problema de raíz para siempre. Después de escuchar todo esto, no sentí grandes altibajos emocionales, solo sentí aún más compasión por mi esposa. Si ella no me hubiera conocido a mí, si no hubiera tenido un respaldo familiar tan poderoso, ¿hasta qué abismo la habría arrastrado un hombre tan obsesivo y enloquecido como él? Colgué el teléfono y abracé a Ariana por la espalda mientras miraba el mar. Todo ha terminado. Ella asintió en mis brazos. Sí. Al regresar de la luna de miel, nos encontramos con alguien inesperado en la puerta de casa. Silona. Llevaba varias bolsas de regalo que parecían bastante caras y tenía un aspecto demacrado. Al vernos, forzó una sonrisa que parecía incluso más fea que un llanto. Ariana, Benjamín, felicidades por vuestro matrimonio. Luego intentó entregarnos los regalos. Yo he venido especialmente a pedirles disculpas. En aquel entonces fui una idiota cegada por la codicia y por eso seguía Dottore en sus locuras. Por favor, no se lo tomen a mal. Ariana no aceptó los regalos. Ni siquiera la dejó entrar. Se apoyó en el marco de la puerta y la miró con frialdad. Silona, al principio, en la reunión de exalumnos, despreciaste la profesión de Benjamín y lo humillaste públicamente. En ese momento no pensé en usar mi origen familiar para presionarte. Porque consideré que era un asunto personal y no hacía falta que personas ajenas se enteraran. Pero después decidiste confabularte con Dottore y tramar un plan para perjudicarnos. Eso ya no es un asunto privado. El tono de Ariana era calmado, pero cargado de una presión incuestionable. Eso es malicia, eso es daño. El rostro de Silona fue palideciendo poco a poco. Ariana, de verdad sé que me equivoqué. Dame otra oportunidad, no puedo perder mi trabajo. Lloraba y suplicaba. Pero Ariana negó con la cabeza. Mi padre ya ha hablado con todas las agencias de cazatalentos y de recursos humanos del sector. En la ciudad a ninguna empresa de cierto nivel contratará a alguien llamado Silona. ¿No te gustaba adular y arrastrarte ante los poderosos? Pues quiero ver hasta dónde podrás arrastrarte a partir de ahora. Silona quedó cenicienta. Las bolsas de regalo cayeron al suelo con un golpe seco. Su cuerpo se desplomó contra la pared y su mirada quedó vacía. Ariana me tomó del brazo y ni siquiera volvió a mirarla. Entramos en casa y cerramos la puerta. Desde fuera se escuchó el llanto desesperado de Silona. Miré a Ariana. Su pequeño rostro estaba algo pálido, pero sus ojos eran firmes. Me dijo en voz baja: cariño, a partir de ahora ya no habrá más moscas molestas. La abracé, sabiendo que por fin podíamos comenzar una vida verdaderamente tranquila. La vida posterior fue sencilla, pero llena de dulzuras y situaciones tan cómicas como entrañables. La identidad de Ariana como heredera de un magnate se revelaba de vez en cuando en la vida cotidiana, dándome pequeños choques de realidad. Yo quería ampliar mi estudio de mascotas, comprar más equipos y contratar a algunos asistentes. Tras hacer cuentas, vi que faltaba bastante capital y estaba preocupado por el proceso de solicitud de un préstamo bancario. Una noche, durante la cena, lo mencioné casualmente a Ariana. Al día siguiente, el asistente de mi suegro vino a buscarme y me entregó un documento. Señor Benjamín, este es el regalo de boda que el señor Daigo les da a usted y a la señorita. Lo abrí y vi que era un acuerdo de transferencia inmobiliaria. Mi suegro había comprado directamente todo el edificio comercial donde alquilaba mi estudio y nos lo había regalado. Sostuve el documento con las manos temblorosas, incapaz de decir una palabra durante largo rato. Esa noche, al volver a casa, dejé el documento sobre la mesa frente a Ariana. ¿Qué ha hecho papá ahora? Ariana se aferró a mi brazo, sonriendo como un gatito que acaba de robar comida. Papá dice que el agua fértil no debe regar campos ajenos, en vez de que pagues alquiler a otros. Mejor que seas tú el propietario. Cariño, felicidades. A partir de ahora eres el casero más guapo de toda la calle. Al verla, no supe si reír o llorar. Este tipo de mimos tan directos y prácticos aún necesitaba tiempo para acostumbrarme a ellos. Fuimos de compras. Me fijé en un vestido que costaba unos cientos de dólares y me pareció que le quedaba perfecto. Ella se lo probó y dio varias vueltas frente al espejo. Feliz. Qué buen ojo tienes. Cariño, compremos este. No prestó ninguna atención al precio, solo porque yo lo había elegido. Estaba encantada, pero justo después me arrastró a una tienda de trajes de alta gama que se veía carísima. Tomaron medidas, eligieron telas, todo fluyó sin problemas. Al final, al pasar la tarjeta, miré por casualidad el recibo. Una cifra de 6 dígitos. Aspiré aire frío, mientras que ella, sin darle importancia, se aferró a mi brazo. Con lo guapo que es mi marido y con ese cuerpo tan perfecto. Por supuesto que debe llevar el mejor traje. La llevé a comer sopa picante en un puesto callejero. Comía hasta llenarse la boca de aceite, con la frente perlada de sudor. Pero estaba más feliz que en cualquier restaurante Michelin. Sin embargo, si alguien en la mesa de al lado lanzaba una mirada extraña y murmuraba:
¿No es esa la señorita mayor de la familia Luna? ¿Cómo puede estar comiendo eso? Ella dejaba los palillos, se limpiaba la boca y sacaba de su bolso la legendaria tarjeta negra para decirle al dueño: «Jefe, hoy yo pago todas las cuentas de aquí». Luego, bajo la mirada atónita de todos los comensales, me tomaba de la mano y se marchaba con aire triunfal. Ese contraste tan peculiar se convirtió en el mayor condimento de nuestra vida matrimonial. Ella sigue tropezando en caminos planos, sigue atragantándose al beber agua, sigue colgándose de mí como un gatito pegajoso cuando estoy trabajando. Pero en mis ojos, es a la vez una pequeña princesa que necesita mi cuidado y una reina capaz de protegerme del viento y la lluvia. De sostener todo un cielo por mí. Amo todas y cada una de sus facetas. El tiempo pasó volando y, en un abrir y cerrar de ojos, ya habían transcurrido 3 años. Mi centro de rehabilitación, gracias a la superpotencia de mi suegro y a mis propias capacidades profesionales combinadas, se convirtió en una cadena de marcas conocida en todo el país. Los libros que escribí sobre comportamiento animal también se convirtieron inesperadamente en superventas. Ya no era el simple oficinista que necesitaba que ella lo protegiera. Me había convertido en un hombre capaz de estar a su lado en la carrera profesional. La carrera de Ariana como ilustradora también alcanzó un nuevo nivel. Sus álbumes ganaron premios internacionales y organizó varias exposiciones en el extranjero. Juntos logramos nuestros éxitos y nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos. Viajamos a muchos lugares. Bajo el cielo nocturno de Islandia para cazar auroras boreales. A las llanuras de Kenia para ver la gran migración animal. Al pueblo blanco y azul de Santorini para disfrutar de un tiempo que parecía ir más despacio. Cumplimos todos los deseos que nos prometimos cuando éramos jóvenes. Esta tarde, el sol en una isla de Grecia era cálido y generoso. Estábamos tumbados en las hamacas junto al mar Egeo, con la brisa marina acariciándonos y los años transcurriendo en calma. Ariana apoyaba la cabeza en mis piernas y revisaba viejas fotos en mi teléfono. De repente señaló una y me preguntó: «Benjamín, si al principio hubiera sabido de antemano cuál era mi origen familiar, ¿me habría seguido persiguiendo?». Bajé la cabeza, acaricié su cabello despeinado por el viento marino y pensé seriamente en la pregunta. Luego respondí con sinceridad: «Sí». Ella se quedó un poco atónita, como si no esperara esa respuesta. Sonreí y continué: «La persona que amo nunca fue la ilustradora Ariana ni la señorita heredera Ariana. A quien he amado de principio a fin es solo a la chica que abrazó a un gatito empapado por la lluvia y se precipitó torpemente en mi mundo una tarde de aguacero. A la chica que, por una burla ajena, se levantó de inmediato para protegerme en una reunión de exalumnos. A la chica que me dijo con un beso que yo era todo su mundo cuando estaba en mi momento más inseguro y desesperado. Por eso, sin importar qué identidad tengas, siempre me atraerás y siempre encontraré la manera de que te conviertas en mi esposa». Ariana no dijo nada, solo me miró en silencio. En sus ojos se reflejaban el cielo azul y las nubes blancas. Y también mi silueta. Tras un largo rato, sonrió, con los ojos curvándose en una hermosa luna creciente. Bajé la cabeza y besé sus labios. Nunca me he sentido afortunado por haberme casado con una familia poderosa. Porque sé que Ariana es el regalo más maravilloso que el cielo me ha concedido. Poder caminar juntos por este mundo, mirarnos el uno al otro y protegernos mutuamente, es la mayor fortuna de toda mi vida. Fin.